Aquí está el golpe que casi nadie vio venir. Durante la primera mitad de 2025, el costo de la electricidad en el Reino Unido se disparó en más de 40% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, Alemania, el país que durante décadas fue presentado como el motor disciplinado y estable de Europa, acaba de registrar crecimiento cero, plano, sin avance, sin respiración económica. Lo que está ocurriendo entre estos dos gigantes no es una competencia. Es un deterioro simultáneo. Mientras uno batalla con un sistema energético que se vuelve incontrolable, el otro enfrenta una economía que dejó de moverse por completo. Y lo más inquietante es que este patrón no aparece en los titulares. Solo se ve cuando revisas los datos reales de finales de 2024 y los primeros reportes de 2025. Los medios lo simplifican todo con eslóganes vacíos. Reino Unido en crisis. Alemania estancada. Pero esa narrativa ya quedó vieja. Hoy vamos a desmontarla. Hoy vamos a ver quién está, de verdad, en la situación más delicada y por qué esta comparativa importa más de lo que los gobiernos están dispuestos a admitir. Prepárate, porque los próximos minutos van a mostrarte un panorama que no esperabas. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Empecemos con la primera sensación que golpea a cualquier persona cuando revisa sus gastos diarios: el costo básico de existir. Desde mediados de 2022, quienes viven en el Reino Unido han atravesado un periodo que se siente como una fiebre financiera interminable, y esa percepción tiene sustento. Para finales de 2025, la inflación británica rondaba el 3,6%, una cifra que volvió a subir justo en el momento en el que muchos creyeron que la presión se estaba disipando. Esa cifra supera el promedio de la eurozona, que se movía en torno al 2,3%, pero los porcentajes, aislados, jamás describen la carga real que experimentan las personas. Aquí conviene detenerse en los detalles que conforman la vida cotidiana. Sara, una diseñadora gráfica junior que vive en Manchester, es un buen ejemplo de lo que reflejan los datos. En el año 2021, su ingreso disponible le permitía cierta comodidad. Podía darse pequeños gustos, salir de vez en cuando y hasta reservar una parte de su salario para ahorrar. Sin embargo, el escenario actual es radicalmente distinto. Su alquiler subió, el impuesto municipal subió, y lo que los economistas denominan inflación pegajosa en el sector servicios ha provocado que productos que antes parecían accesibles cambien por completo de categoría. Una pinta de cerveza, por ejemplo, compite en precio con lo que antes costaba una botella decente de vino. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ha mantenido alta en el Reino Unido durante demasiado tiempo. Se comporta como un elemento persistente, el tipo de presencia indeseada que sigue ahí incluso cuando todo indica que debería haberse retirado hace mucho. Mientras tanto, al otro lado del canal, la situación parece distinta, pero no necesariamente mejor. Hans, residente de Hamburgo, vive bajo un conjunto de presiones económicas que no se reflejan tan claramente en las listas de inflación. Sobre el papel, las cifras de la eurozona son más suaves que las británicas. Sin embargo, el problema de Hans tiene otro origen. Aunque los precios de ciertos bienes básicos suben con menor velocidad, su poder adquisitivo enfrenta un golpe diferente: el estancamiento salarial. En los años 2024 y 2025, varios sectores del Reino Unido registraron aumentos salariales cercanos al 5 o 6%. Sara, en teoría, recibe más libras por su trabajo, aunque esas libras pierden valor con rapidez debido a la inflación. Hans, por el contrario, vive en una economía que intenta evitar cualquier riesgo de una espiral entre salarios y precios. Esa cautela prolongada provoca que muchos sueldos se mantengan prácticamente congelados desde antes de 2019, justo mientras gastos esenciales, como el alquiler, avanzan sin freno. Aquí aparece una diferencia crucial entre ambos entornos. En el Reino Unido, la crisis del costo de vida ha evolucionado hacia una crisis del costo de la deuda, con tasas de interés elevadas durante más tiempo del previsto,
Quienes tienen una hipoteca próxima a renovarse enfrentan incrementos mensuales que pueden alcanzar entre 300 y 500 libras. Ese ajuste transforma un presupuesto ajustado en una carga difícil de sostener. En varias regiones de Europa continental, el impacto se distribuye de otra forma. Países como Italia o Grecia suelen aplicar subsidios que alivian algunos costos cotidianos, pero el financiamiento de esas medidas se refleja en impuestos más altos que presionan con fuerza a la población joven. La situación se resume en una disyuntiva compleja. Por un lado, quienes viven en Reino Unido enfrentan precios altos, pero con un salario que, en ciertos sectores, logró crecer. Por el otro, en partes de la Unión Europea, los precios avanzan con menos fuerza, aunque los ingresos llevan años estancados. Es una elección incómoda: alimentos más caros con ingresos algo mayores, o alimentos más accesibles con ingresos que prácticamente no se mueven. El veredicto sobre el costo de vida es contundente. El Reino Unido sale perdiendo en esta comparación. La combinación de una inflación más elevada y el riesgo latente de un salto abrupto en los pagos hipotecarios convierte la presión económica diaria en una inquietud mucho más inmediata que el desgaste lento que atraviesan varios países de la eurozona. Si el costo de vida ya es un dolor persistente, esta siguiente parte se siente como una presión directa en el corazón económico. Llega el momento de hablar de manufactura, de la capacidad real de un país para producir bienes tangibles: automóviles, acero, maquinaria, productos químicos. Durante muchos años, el acuerdo no escrito parecía claro. El Reino Unido se especializaba en servicios y finanzas, moviendo capital y asesorando al mundo. Alemania, en cambio, se encargaba de fabricar las cosas reales, esas que se pueden tocar y que construyen la columna vertebral de una economía industrial. Ese equilibrio dejó de funcionar para el año 2025. Alemania atraviesa lo que varios economistas describen como una depresión estructural. En términos simples, es un deterioro que avanza con lentitud, pero que jamás se detiene. En el tercer trimestre del año 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto alemán fue exactamente cero. Sin avance, sin retroceso, una línea recta que revela estancamiento absoluto. La maquinaria industrial, que durante décadas fue motivo de orgullo, comienza a mostrar señales de oxidación. Hay razones claras detrás de ese proceso. Durante años, la estrategia consistió en apoyarse en dos pilares: energía barata, proveniente de Rusia, y una demanda aparentemente infinita de automóviles alemanes en China. Ambos pilares fallaron casi al mismo tiempo. Un caso ilustra de manera contundente esta transformación. BASF, una de las compañías químicas más grandes del mundo y símbolo de la industria alemana, tomó una decisión impensable décadas atrás. Después de más de 100 años operando en territorio alemán, inició un proceso de reducción de actividades domésticas para expandirse en China. Cuando empresas de ese calibre deciden trasladar capacidad productiva fuera de su país de origen, debido a costos energéticos elevados y procedimientos burocráticos que complican cada paso, el problema supera cualquier ciclo económico habitual. Se convierte en una crisis que cuestiona la identidad industrial del país. Al observar la situación del Reino Unido, el panorama es distinto, aunque igualmente complejo. Después del proceso del Brexit, muchos predijeron un colapso total de la manufactura británica. Hasta cierto punto, hubo retrocesos. Al finalizar el año 2025, la producción manufacturera británica había caído alrededor de 1%. Sin embargo, la economía británica logró un crecimiento de 0,1% en el tercer trimestre de ese año. Un crecimiento débil, casi simbólico, aunque positivo. Ese pequeño avance se explica por una simple razón: el Reino Unido depende menos de fabricar bienes y más de ofrecer servicios. Abogados, consultores, empresas tecnológicas, industrias creativas y un amplio ecosistema de servicios especializados han demostrado una resiliencia inesperada en medio de un entorno global turbulento. Mientras en Alemania, miles de trabajadores de fábricas son inscritos en esquemas de jornada reducida para evitar despidos masivos, las exportaciones de servicios del Reino Unido alcanzan niveles históricamente altos. A primera vista, pareciera una ventaja.
Sin embargo, ese modelo tiene un lado oscuro. La base industrial del Reino Unido se ha debilitado tanto que carece de la capacidad de respuesta que alguna vez tuvo. Si una cadena de suministro global sufre una interrupción, Alemania aún conserva la infraestructura necesaria para producir parte de lo que requiere. El Reino Unido, en cambio, debe esperar y aceptar el precio que imponga el mercado internacional. Esta diferencia se vuelve evidente cuando se sigue la historia de quienes están directamente vinculados a la industria. Un trabajador del acero en Port Talbot, por ejemplo, observa cómo los altos hornos que definieron su ciudad se enfrían lentamente, reemplazados por hornos de arco eléctrico que necesitan menos personal. Se habla de modernización, pero para muchos se siente como un proceso de abandono. Al mismo tiempo, un trabajador del Valle del Ruhr continúa empleado en una fábrica alemana tradicional, aunque lo hace en una planta que pierde dinero con cada hora que permanece en funcionamiento. Uno teme que su industria desaparezca, el otro teme que su industria se sostenga apenas con hilos. La comparación entre ambos países revela una verdad incómoda. Alemania conserva músculo industrial, pero lo hace en un sistema que se esfuerza por mantenerse a flote. El Reino Unido tiene un sector de servicios dinámico, aunque sobre una base manufacturera que se ha ido vaciando durante décadas. Es como observar dos modelos opuestos que enfrentan problemas distintos, pero igualmente graves. El veredicto sobre la industria deja un mensaje contundente. Dentro de la Unión Europea, y especialmente en Alemania, la situación es más delicada. El deterioro del modelo manufacturero alemán se ha convertido en una amenaza estructural que puede arrastrar a toda la eurozona. El declive manufacturero en el Reino Unido, por su parte, es un proceso de larga data. Alemania, en cambio, enfrenta una herida reciente, abierta y complicada de atender. Una herida para la que todavía no aparece una solución clara. Esto nos deja con dos realidades paralelas. En un lado, una persona que lucha por pagar su factura de calefacción en el Reino Unido. En el otro, alguien cuya fuente de empleo se desvanece debido a la obsolescencia de la fábrica donde trabajó durante años. Ambos viven situaciones difíciles, pero el panorama se vuelve aún más sombrío cuando el foco se dirige al lugar donde deben vivir. Si pagar por energía resulta una carga pesada, el desafío de conservar un techo seguro sobre la cabeza es el capítulo donde la historia se vuelve mucho más cruda. En el Reino Unido, el mercado de la vivienda funciona casi como un culto moderno. Quienes logran comprar una propiedad suelen aferrarse a la esperanza de que su valor siga subiendo de forma indefinida. Quienes no la tienen se ven atrapados en un mercado de alquiler donde cada proceso se siente como una competencia brutal. Para finales del año 2025, el costo promedio del alquiler en ciudades como Londres y Manchester no solo aumentó, sino que alcanzó niveles que parecen de otra realidad. Se presentan guerras de ofertas por apartamentos pequeños y con humedad, donde los interesados ofrecen varios meses de renta por adelantado solo para asegurar una cita de visita. Esta situación tiene una raíz clara. Durante aproximadamente 3 décadas, el Reino Unido construyó muy por debajo de lo necesario, generando una escasez crónica que ahora asfixia a toda una generación de inquilinos. Sin embargo, partes de la Unión Europea experimentan un fenómeno distinto, aunque igualmente grave. Alemania, por ejemplo, vio caer los permisos de construcción residencial en alrededor de 26% entre los años 2024 y 2025. Grandes compañías desarrolladoras, como Vonovia, paralizaron proyectos completos después de que las tasas de interés y los costos de materiales volvieran inviable iniciar nuevas obras. El resultado se hace evidente al recorrer ciertas zonas de Berlín. Los sitios de construcción parecen abandonados. Las grúas continúan en pie, pero ya no hay actividad a su alrededor, como si la ciudad hubiese quedado en pausa. La situación se vuelve aún más extrema al observar lo que sucede en Dublín. Para finales de 2025, el mercado de vivienda en la capital irlandesa dejó de ser una crisis y empezó a asemejarse a una emergencia social. Incluso trabajadores tecnológicos con ingresos altos recurrían a dormir en sofás ajenos o en vehículos debido a la ausencia total de ofertas disponibles. Literalmente,
no había inventario para sostener la demanda. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿En qué lugar se vive una situación peor? En el Reino Unido, la carga se manifiesta en precios desorbitados, viviendas de baja calidad y condiciones que muchos consideran indignas. En ciudades clave de la Unión Europea, como Dublín, Ámsterdam o Berlín, el problema se encuentra en la estructura misma del mercado. Controles de alquiler que pretendían proteger a los inquilinos terminaron generando un mercado alterno donde conseguir un apartamento implica desembolsos ocultos. En Berlín, por ejemplo, un alquiler regulado puede estar disponible, pero el inquilino saliente exige la compra obligatoria de la cocina instalada por un monto que puede superar los $20,000 en efectivo. El veredicto sobre la vivienda es amargo. En esencia, se trata de un empate, aunque un empate profundamente desfavorable para quienes buscan un lugar donde vivir. El Reino Unido sufre las consecuencias de aproximadamente 30 años de insuficiente construcción. La Unión Europea enfrenta los efectos de una retirada repentina del capital que ha congelado la creación de nueva oferta. Para cualquier inquilino, la conclusión es desalentadora. En ambos entornos, perder es la única constante. Ahora vale la pena alejarse un momento de los precios de la vivienda para observar un indicador que determina el futuro de cualquier economía. ¿Quién vivirá en estos países dentro de 20 años? Este es el punto en el que el Reino Unido revela un factor inesperado que altera por completo la comparación. A finales del año 2025, un dato curioso apareció en los titulares internacionales. Italia superó temporalmente al Reino Unido en Producto Interno Bruto per cápita. En Italia hubo celebraciones y discursos optimistas. Sin embargo, al revisar la cifra con más detalle, se descubre la verdadera razón. La economía italiana no experimentó un crecimiento extraordinario. Lo que ocurrió fue que su población volvió a reducirse. Cuando la cantidad de habitantes disminuye mientras la producción económica se mantiene estable, el cálculo por persona aumenta, aunque el país en conjunto siga perdiendo dinamismo. Es un incremento estadístico que funciona en papel, pero que no refleja vitalidad económica real. El sur de Europa vive un deterioro demográfico que varios analistas califican como un escenario crítico. Italia registró en el año 2025 una tasa de fertilidad cercana a 1,13 hijos por mujer, el nivel más bajo de su historia contemporánea. Con ese ritmo, el país pierde el equivalente a una ciudad del tamaño de Bolonia cada pocos años. Alemania enfrenta un problema similar. Para mantener su industria funcionando, requiere alrededor de 400,000 personas calificadas migrando cada año. Esa cifra no se está alcanzando, y la brecha amenaza con detener más procesos productivos en el futuro. En contraste, la situación del Reino Unido es distinta. Las ciudades están llenas. El transporte público opera a máxima capacidad. Los servicios públicos experimentan saturación. La razón es simple. La población británica continúa creciendo. Los flujos migratorios permanecieron altos incluso después del Brexit. Este crecimiento genera tensiones evidentes, desde presión sobre el sistema de salud hasta dificultades en el mercado de vivienda. Sin embargo, desde la perspectiva económica, representa un pulso vital. Una población en expansión tiende a consumir, trabajar y contribuir con impuestos. Una población en descenso tiende a jubilarse, retirar recursos y depender de sistemas que requieren un grupo laboral más amplio para sostenerse. El mercado laboral evidencia estas diferencias. En el año 2025, España registró una tasa de desempleo juvenil cercana al 25%. En el Reino Unido, la cifra rondaba el 15%. Esa brecha marca una diferencia profunda en las opciones reales de quienes tienen alrededor de 22 años. En términos de oportunidades inmediatas, es más probable conseguir empleo en una ciudad como Birmingham que en Barcelona. El veredicto demográfico es contundente. La Unión Europea, especialmente el sur y Alemania, enfrenta un escenario complejo. El Reino Unido lidia con los efectos secundarios del crecimiento, congestionamiento, exigencias sobre la infraestructura y presión social. La Unión Europea enfrenta algo más profundo, una fuerza laboral que envejece
y que podría ser insuficiente para sostener a su población jubilada en el futuro cercano. Miremos el marcador económico desde su indicador más emblemático, el Producto Interno Bruto. Durante gran parte de los años 2023 y 2024, el Reino Unido fue objeto de burlas constantes en los titulares internacionales. Aparecía descrito como la economía de peor desempeño dentro del grupo de las 7 mayores potencias. Esa etiqueta se repitió tanto que parecía haberse convertido en una sentencia permanente. Sin embargo, hacia finales del año 2025, la narrativa dio un giro inesperado. El Fondo Monetario Internacional actualizó su proyección y situó el crecimiento del Reino Unido en torno al 1,5%. No se trata de una cifra extraordinaria, ni de un repunte histórico. Es un crecimiento modesto, casi indiferente, pero sigue siendo crecimiento. Alemania, en cambio, aparece con una proyección cercana al 0%. Esa falta de movimiento refleja un patrón que viene desde antes de la pandemia. La economía alemana lleva varios años sin avanzar y por su tamaño dentro del bloque europeo, actúa como un peso que ralentiza a toda la eurozona. La pregunta es evidente: ¿por qué se produjo esta diferencia? La respuesta se encuentra en la estructura misma de ambas economías. La del Reino Unido es flexible, es desordenada en ocasiones, carece de una estrategia a largo plazo plenamente definida. Sin embargo, tiene la capacidad de adaptarse con rapidez. Cuando los precios de la energía se dispararon, el sector de servicios británico realizó ajustes inmediatos, modificó operaciones y buscó nuevas fuentes de ingreso. La eurozona, por otro lado, opera bajo normas mucho más rígidas, donde cada cambio requiere múltiples niveles de aprobación. Esa estructura ralentiza cualquier intento de respuesta acelerada. Alemania carga además con un desafío más profundo. Durante aproximadamente 2 décadas, orientó su industria para funcionar en un escenario muy específico: energía rusa barata y un comercio fluido con China. Ese escenario ya no existe. La transición hacia un entorno global más incierto dejó a Alemania atrapada en un modelo que dejó de ser viable. Reconstruir ese modelo, o crear uno nuevo desde cero, es un proceso largo, costoso y políticamente complejo. El veredicto sobre el crecimiento resulta claro. El Reino Unido supera a Alemania por un margen pequeño, pero real. Es la diferencia entre una economía que avanza con dificultad, como quien camina con un tobillo torcido, y una que permanece inmóvil, limitada por restricciones que la mantienen prácticamente en reposo. Sin embargo, esta victoria parcial no trae motivos para celebraciones. Mientras la economía británica logra cifras positivas, sus servicios públicos enfrentan un deterioro profundo. Esa desconexión entre crecimiento económico y calidad de vida abre paso a la comparación final, una comparación que suele ser la más dolorosa para quienes la viven a diario. Si la economía funciona como un motor, los sistemas de salud de cada país actúan como el aceite que evita que ese motor se destruya. Y en este momento, tanto el Reino Unido como varias naciones europeas avanzan con ese aceite reducido al mínimo, aunque el sonido del desgaste es distinto en cada lugar. Para entenderlo, conviene comenzar por una institución que muchos consideran parte de la identidad británica: el Servicio Nacional de Salud. A finales del año 2025, el NHS atraviesa un cambio profundo. Ya no se trata solamente de un sistema sobrecargado o mal financiado. Se está formando, de manera visible, un sistema de 2 niveles. Quien tiene recursos busca atención privada para evitar la alternativa, que es enfrentar listas de espera que parecen interminables. Tomemos el caso de Dave, un residente de Leeds que necesita un reemplazo de cadera. Su condición afecta su movilidad, pero no pone en riesgo inmediato su vida. Por lo tanto, queda relegado a una lista de espera que forma parte de un conjunto de alrededor de 7,5 millones de tratamientos pendientes en Inglaterra. Esa cifra persiste desde hace años, arrastrando a pacientes como Dave a un círculo que se vuelve destructivo. El dolor constante le impide trabajar con normalidad, y al dejar el mercado laboral, se genera un impacto económico adicional. El sistema británico se apoya en un principio claro: el servicio es gratuito en el punto de uso,
pero obtenerlo requiere aguardar un tiempo que puede alterar por completo la vida de una persona. En contraste, al observar ciudades como Berlín o París, aparece un modelo diferente. En gran parte de Europa Occidental, los sistemas se basan en seguros sociales. Cada trabajador aporta un porcentaje de su salario y, a cambio, accede a atención médica de forma más ágil. En Alemania, por ejemplo, conseguir una cita con un especialista suele ser más rápido que en el Reino Unido. Sin embargo, ese acceso tiene un costo creciente. En el año 2025, las contribuciones al seguro de salud alemán alcanzaron niveles históricos. La razón es simple. La población envejece, la demanda de servicios aumenta y la proporción de trabajadores activos disminuye. Para quienes son independientes o tienen ingresos altos, la prima mensual obligatoria puede ascender a varios cientos de euros. Se trata de una carga considerable, aunque el sistema en general continúa funcionando con eficacia. Francia enfrenta un desafío distinto. Allí, la escasez de médicos en zonas rurales ha creado lo que se conoce como desiertos médicos. En esas áreas, incluso quienes cuentan con un buen seguro se ven atrapados en una situación compleja. La atención médica existe, pero el profesional más cercano puede encontrarse a decenas de kilómetros, y en muchos casos, próximo a retirarse. Tener derecho a un servicio no garantiza acceso inmediato a él. El veredicto sobre la atención médica muestra una diferencia clara. El Reino Unido se encuentra en una posición mucho más difícil. Los sistemas europeos experimentan aumentos en sus costos, pero se mantienen operativos y responden a las necesidades de la población. Si una persona se fractura una pierna en Múnich, recibirá atención rápida y adecuada. Si la misma situación ocurre en Manchester, existe la posibilidad de permanecer hasta 12 horas en un pasillo sobre una camilla antes de recibir tratamiento. Ese desgaste, visible en la infraestructura y en la experiencia de los pacientes, genera un efecto psicológico profundo. Saber que la red de seguridad es frágil, que el acceso puede tardar y que la calidad de la atención depende del bolsillo, añade un peso emocional que influye en toda la población. De esta manera, el Reino Unido enfrenta una combinación especialmente complicada: altos niveles de impuestos y servicios deteriorados. Mucho puede deducirse sobre un país observando la forma en que su población expresa frustración. En el Reino Unido, hacia finales del año 2025, el ánimo colectivo refleja agotamiento. Después de pasar por una secuencia política que abarcó la salida de Boris Johnson, la breve administración de Liz Truss, con su famoso episodio de la lechuga, el gobierno de Rishi Sunak, y finalmente, la llegada de un gobierno laborista con la promesa de reparar el sistema, la percepción general terminó chocando con la misma pared. No existe una fuente inagotable de dinero capaz de resolver todos los problemas acumulados. La población británica carga con una especie de cansancio nacional. Los impuestos alcanzaron su nivel más alto desde la posguerra, con la intención de cubrir un enorme déficit fiscal, pero los servicios públicos continúan deteriorados. El resultado no es una explosión social, sino algo más silencioso y corrosivo: desilusión. Muchas personas se desconectan de la política con la convicción de que ningún líder logrará revertir la situación. Se siente como una depresión de baja intensidad, una resaca prolongada que envuelve al país en una nube de apatía. En la Unión Europea, el ambiente es diferente. Allí, la tensión no es silenciosa, sino intensa. Francia y Alemania viven un ascenso del populismo de extrema derecha que supera, en magnitud y agresividad, cualquier expresión política reciente del Reino Unido. En Alemania, el Partido Alternativa para Alemania ha logrado avances significativos en las encuestas, ha ganado elecciones estatales y ha erosionado las barreras políticas que durante décadas mantuvieron a movimientos extremistas fuera de posiciones de influencia. Detrás de ese crecimiento se encuentran miedos profundos: el impacto de la inmigración, los elevados costos energéticos y la percepción de que el corazón industrial del país late cada vez con más debilidad. En Francia, la estructura política tradicional se ha vaciado de fuerza. La sensación es que cada ciclo electoral se convierte en un choque directo entre un centro debilitado y movimientos radicales
cada vez más organizados. Y, como si eso fuera poco, existe un actor adicional que ha demostrado su capacidad de paralizar ciudades enteras: el sector agrícola. Las protestas de agricultores, con tractores bloqueando rutas y accesos a Bruselas, se convirtieron en un símbolo del conflicto entre las políticas ambientales orientadas hacia el cero neto y las personas que sostienen la producción alimentaria del continente. Para el año 2025, esa tensión alcanzó un punto crítico y dejó claro que el problema no era un episodio aislado, sino un conflicto estructural. El veredicto sobre la estabilidad política se inclina hacia un lado claro. La Unión Europea enfrenta mayores riesgos. El Reino Unido vive una estabilidad incómoda, marcada por descontento, pero con instituciones que continúan funcionando sin riesgo de ruptura. No hay intentos de irrumpir en edificios gubernamentales ni amenazas de fractura estatal. En la Unión Europea, en cambio, el proyecto político enfrenta presiones que amenazan su cohesión. El avance de partidos abiertamente contrarios a la propia idea de integración europea en países clave plantea un desafío existencial. El Reino Unido ya tomó su distancia del bloque. La Unión Europea, en cambio, lidia con el reto de impedir que su estructura interna se fragmente desde el corazón mismo de sus Estados miembros. Es un momento en el que la pregunta central no es cómo avanzar, sino cómo evitar que se encienda un fuego que pueda poner en peligro todo el proyecto europeo. Este es el punto en el que la comparación entre el Reino Unido y la Unión Europea deja de ser útil, porque ya no se trata de cuál de los dos está peor. Se trata de observar quién los ha superado con una velocidad que ninguno ha logrado igualar. Para quienes tienen alrededor de 25 años y trabajan en áreas como ingeniería de software, ciencia de datos o medicina, el debate entre Londres y Berlín pierde relevancia. La mirada apunta hacia otro lugar. En el año 2025, la brecha de riqueza entre Europa, incluido el Reino Unido, y Estados Unidos, se amplió hasta convertirse en un abismo. Tomemos como referencia a un desarrollador senior. En Londres, su salario puede situarse en torno a 80.000 libras. En Berlín, la cifra se mueve alrededor de 75.000 euros. En Austin, Texas, el mismo perfil profesional puede recibir alrededor de 180.000 dólares, además de beneficios adicionales, como opciones sobre acciones, mejores paquetes laborales y un clima más favorable. Este diferencial salarial alimenta un fenómeno que afecta tanto al Reino Unido como a la Unión Europea: la fuga de cerebros. Profesionales jóvenes y altamente capacitados comparan impuestos elevados, alquileres prohibitivos y economías que avanzan con lentitud, y concluyen que sus mejores oportunidades se encuentran en otro continente. Destinos como Nueva York, Dubái o Singapur se convierten en puntos de llegada para aquellos que buscan desarrollar su carrera sin las limitaciones estructurales del mercado europeo. Sin embargo, el Reino Unido posee una particularidad que altera ligeramente esta dinámica. Aunque muchos de sus graduados emigran, el país continúa atrayendo talento internacional gracias a un esquema de visa de talento global que resulta más accesible que los procesos equivalentes en la Unión Europea. Jóvenes altamente capacitados provenientes de India, Nigeria o Hong Kong ven al Reino Unido como un puente para avanzar en sus carreras. La Unión Europea, en cambio, enfrenta barreras adicionales. Los idiomas nacionales y una legislación laboral más rígida dificultan atraer profesionales de primer nivel que no provengan del propio continente. Mudarse a Frankfurt sin hablar alemán es complicado. Mudarse a París sin hablar francés puede ser aún más difícil. En comparación, el inglés actúa como un facilitador global. El veredicto, en este punto, no ofrece una victoria clara. Tanto el Reino Unido como la Unión Europea pierden talento valioso ante Estados Unidos. La sensación es que Europa, en su conjunto, corre el riesgo de transformarse en un espacio cultural atractivo, lleno de historia y belleza, pero menos relevante para quienes desean construir industrias tecnológicas de vanguardia o desarrollar carreras con salarios competitivos. Un lugar ideal para una visita larga, pero no para impulsar una trayectoria profesional en sectores emergentes. Para entender esta diferencia en términos concretos, conviene poner números sobre la mesa.
Consideremos a un ingeniero de software con habilidades sólidas en lenguajes como Python y herramientas como React. En Londres, puede recibir entre 60.000 y 76.000 libras anuales. En Berlín, entre 65.000 y 69.000 euros. El alquiler es algo más accesible en la capital alemana, aunque los impuestos altos reducen considerablemente el ingreso disponible. En Austin, ese mismo ingeniero percibe alrededor de $140.000. La diferencia económica se traduce en un estilo de vida completamente distinto. En lugar de pagar 2.500 libras al mes por un apartamento pequeño en Londres con problemas de humedad, puede alquilar una casa con jardín y piscina por menos dinero. En términos estadísticos, un ingeniero en Austin se encuentra alrededor de 104% mejor en términos financieros que su equivalente en Berlín durante el año 2025. No es una brecha salarial común, es una forma distinta de vivir. Y la comparación no se limita al sector tecnológico. En el ámbito médico, las diferencias resultan igual de significativas. Un médico junior, en el Reino Unido, responsable de salvar vidas a diario, inicia su carrera con un ingreso cercano a $32.000 al año, una cifra que apenas alcanza para alquilar un apartamento de un dormitorio en la zona 3 de Londres. En Estados Unidos, un residente comienza con más de $60.000 y una vez que obtiene la cualificación plena, puede llegar a recibir alrededor de $250.000 o más. El veredicto final sobre la fuga de cerebros es contundente. El Reino Unido y la Unión Europea avanzan juntos hacia un escenario preocupante. Se han convertido en centros de formación de alta calidad, que nutren, de manera indirecta, la economía estadounidense. Forman profesionales excepcionales, pero al completar sus estudios, muchos de ellos suben a un avión rumbo al aeropuerto JFK y continúan su futuro profesional en otro continente. Así que aquí llegamos después de recorrer todos los pilares que sostienen la vida de un país. El costo de vivir, la capacidad de producir, el acceso a una vivienda y el estado real de los sistemas de salud. A la hora de responder, ¿quién es el auténtico enfermo de Europa? La conclusión depende del ángulo desde el que se observe. Si la pregunta se centra en la estabilidad diaria, en la sensación de seguridad que una persona necesita para vivir con tranquilidad, el Reino Unido se encuentra en una posición más frágil. El mercado de la vivienda está profundamente distorsionado. Los servicios públicos muestran señales de deterioro. El sistema de salud atraviesa uno de los periodos más críticos de su historia moderna, y el costo de la vida golpea con una intensidad que erosiona los ingresos de millones de personas. En el día a día, el país se percibe como una estructura sostenida por esfuerzos individuales, improvisación y una cortesía que actúa como pegamento social. Sin embargo, cuando el análisis se traslada a la estructura de largo plazo, el panorama cambia. La Unión Europea, y especialmente Alemania, enfrenta dificultades que afectan el corazón mismo de su modelo económico. El Reino Unido, a pesar del caos, posee elementos que le permiten adaptarse. Su economía de servicios responde con rapidez a los cambios globales. Su población continúa creciendo, y aunque con tropiezos, transita hacia sectores menos dependientes de industrias tradicionales. Es un país desordenado, pero en movimiento. Alemania, por el contrario, observa de frente desafíos que afectan los cimientos de su prosperidad. Su población envejece a un ritmo que compromete la sostenibilidad de su fuerza laboral. Su modelo industrial, que durante décadas fue una referencia mundial, enfrenta una contracción que amenaza con volverse permanente. Muchas de sus grandes empresas intentan reorientar su futuro fuera de sus fronteras. Un síntoma claro de que el entorno doméstico ya no ofrece las condiciones necesarias. Construyeron un sistema sofisticado y preciso, casi como un motor de alto rendimiento, preparado para un tipo de mundo que dejó de existir. En este juego donde ambos competidores están perdiendo, el resultado depende de qué tipo de pérdida se evalúa. El Reino Unido sufre en el presente. La experiencia cotidiana es complicada, la ansiedad es elevada, y la sensación de deterioro es evidente para quienes viven allí. La Unión Europea, en cambio, enfrenta un destino más silencioso, pero más profundo.
Se trata de un desafío que avanza con lentitud y que, de no corregirse, podría redefinir por completo la posición del continente en el escenario global. De esta manera, el Reino Unido se asemeja a un país que experimenta un ataque de pánico, ruidoso, inmediato y paralizante, aunque con posibilidad de recuperación si los factores externos cambian. La Unión Europea enfrenta algo distinto, más parecido a una enfermedad que progresa lentamente y que requiere transformaciones profundas para ser detenida. En el presente, el Reino Unido parece peor para vivir día a día. A largo plazo, la Unión Europea enfrenta un pronóstico más oscuro. Es una comparación entre dos tipos de crisis distintas, cada una grave a su manera, pero con dinámicas muy diferentes en su evolución. Y al final, después de revisar todos los indicadores que definen la vida dentro de un país, queda una conclusión simple y a la vez incómoda. Europa atraviesa un periodo en el que cada modelo económico revela sus propias grietas. El Reino Unido vive una crisis inmediata, visible en las calles, en los hospitales y en el mercado de vivienda. La Unión Europea enfrenta una crisis más silenciosa, pero profundamente estructural, que afecta a su industria, a su demografía y a su estabilidad política. Ambos caminos son difíciles, aunque cada uno conduce a un tipo distinto de incertidumbre. Lo que queda claro es que entender estas dinámicas permite anticipar hacia dónde se dirige el continente y qué factores definirán su futuro. Si este análisis te ayudó a ver el panorama con más claridad, considera suscribirte al canal. Compartir este video ayuda a que más personas comprendan el trasfondo económico que está moldeando el mundo en el que viven. Y gracias por llegar hasta este punto y dedicar tu tiempo a profundizar en un tema que afecta directamente a millones de personas. Nos encontramos en el siguiente análisis.